Ahora invitamos al ingeniero Martín Fabre. La presentación de Martín va a estar destinada a, primero, ganadería regenerativa y cambio climático. Y la segunda parte nos va a contar acerca del manejo holístico, cómo producir más y regenerar el ambiente. Martín es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional del Litoral. Tiene más de 30 años de experiencia como asesor privado de empresas agropecuarias. Desde el 2020 es especialista en manejo holístico de Ovis 21. Desde el 2021 es el responsable del nodo Pereña de Ovis 21 en Santa Fe. Además, es educador en manejo holístico del Sabori Institute. Martín, buen día, gracias y bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al IPCBA y a la cooperativa Guillermo Lehmann por permitirnos llegar a un auditorio tan importante. Digo yo, como dijo Eugenia, los jóvenes representan la mayor parte de la población, la mayor parte del consumo, casi la mitad del trabajo, manejan la mitad del dinero y son los que van a tomar las próximas decisiones en años o en décadas. Bueno, mi desafío es que nos pongamos a reflexionar un poquito acerca del cambio climático y qué rol tiene la ganadería en él. Parece que la mayoría del planeta piensa de que tenemos que sacar la ganadería para que no se agrave el cambio climático y nosotros tenemos un mensaje de esperanza. La ganadería es parte de la solución. Ahora vamos a tratar de ver cómo. Bueno, como siempre, o como casi siempre, por ahí el árbol no nos deja ver el bosque y estamos muy preocupados en los problemas actuales. O sea, nos preocupó mucho el COVID, nos preocupa mucho la recesión que quedó post-COVID, gracias a Dios ya está pasando, después vino la guerra y siempre hay alguna cosa que nos preocupa en lo inmediato, pero la verdad que tenemos que poner, y sobre todo ustedes los jóvenes, los faros largos en lo que viene, y lo que viene es muy desafiante, ¿no? En cuanto a cambio climático y en cuanto a pérdida de biodiversidad. Entonces, esas gigantescas olas que nos amenazan y que por ahí no las miramos porque estamos mirando que tengo que terminar la secundaria, qué carrera voy a estudiar, el desafío que tiene el productor todos los días en el campo, el desafío que tiene la cooperativa para seguir adelante, hace que no nos reflexionemos en todas las acciones que tomamos todos los días, cómo están repercutiendo en estas dos gigantescas olas que vienen amenazándonos como especie. Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver el eje, digamos, de qué significa el cambio climático y el efecto invernadero. En la línea esa verde vemos los promedios del dióxido de carbono, cómo no paran de subir. Realmente hemos superado las 400 partes por millón, estamos cerca de las 420 partes por millón, y en el mismo gráfico tenemos un poco la respuesta. Esa línea anaranjada que sube y que baja son los promedios mensuales y nos muestran cómo en un determinado momento del año, en la parte cuando el hemisferio norte está en invierno y en otoño, que serían las subidas de dióxido de carbono, cuando los suelos están con nieve, cuando las pasturas no están fotosintetizando, no hay cultivos, los árboles están sin hojas, en ese momento del año no hay fotosíntesis sacando dióxido de carbono en la atmósfera, con lo cual el dióxido de carbono se dispara y se ve muy bien cómo cuando ese proceso en primavera-verano funciona, el dióxido de carbono baja. El problema es que todos los años metemos más dióxido de carbono en la atmósfera, metano y todos los gases equivalentes, hablamos en dióxido de carbono, que es la métrica que tenemos a nivel global para medirlo, pero hay un momento del año, digamos, donde no llegamos con la fotosíntesis a capturar todo, y lo que pasa es que el balance da que cada año sigue siendo en crecimiento. Esto lo que ha determinado es el aumento de la temperatura media de la superficie del océano y de la Tierra, y venimos arriba del grado de temperatura, y eso es lo que está provocando el efecto invernadero y todas las consecuencias que Matías recién hablaba. El cambio climático ya lo sentimos, lo vivimos, las sequías son cada vez más fuertes, más frecuentes, las lluvias son cada vez más excesivas, hay inundaciones recurrentes, y bueno, es parte de lo que ustedes van a vivir, y sus hijos lo van a vivir con más fuerza si no hacemos algo
a tiempo. Una de las cosas que más preocupa es el derretimiento de los casquetes polares. Los casquetes polares quedan cubiertos en verano, hasta hace 40 años atrás, más de 10 millones de kilómetros cuadrados en el verano quedaban con hielo sobre la Tierra. Ahora cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados se deshielan y ese suelo expuesto al sol, húmedo, con bacterias metanogénicas, emiten casi tanto metano como todos los rumiantes del planeta. Es un proceso también que es una amenaza importante que evalúan todos los científicos, como que puede transformarse en un círculo vicioso de emisión descontrolada. También es efecto principal del efecto invernadero, ¿no? Ahora bien, generalmente todos los que estamos en la cadena agroalimentaria somos señalados como los responsables de las emisiones. Y si vemos la torta de las emisiones, si vemos la torta de las emisiones, solamente el 24% proviene de cualquier tipo de actividad agropecuaria. El 76% son emisiones que todos los días, desde que nos levantamos y prendemos la lamparita para lavarnos los dientes hasta que nos vamos a dormir, generamos como humanos. Son todas emisiones relacionadas con nuestra actividad. Y solo el 24% provienen de la actividad agropecuaria. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que quedar tranquilos? No, para nada. Hay un montón de cosas que estamos haciendo mal y que las podemos corregir y con eso mitigar el efecto. Si nos metemos a analizar la torta de las emisiones agropecuarias, vemos que hay un 41% de deforestación y un 19% de pérdida de carbono en suelos por malos manejos de los suelos, liberando el carbono, dejando el suelo desnudo, con excesivas labranzas, deforestando para hacer agricultura o deforestando para hacer ganadería. Es el 60% de las emisiones. Hay tecnologías alternativas para mitigar ese impacto y solamente el 19% del 25%, es decir, el impacto que tiene el estiércol y el metano es solamente el 5% de todas las emisiones. Por lo tanto, sacar las vacas del planeta no es la solución. Y la pandemia nos dio la respuesta. Cuando se pararon todos los motores de las fábricas, las emisiones cayeron abruptamente y las vacas siguieron comiendo, eructando, bosteando y orinando normalmente. Entonces, la solución no viene por ahí. De todas maneras, somos o seguimos siendo un sector señalado como responsable del cambio climático. Entonces, ¿cuál es el desafío? Dejar de ser los señalados de la película como los responsables y pasar a ser identificados como los responsables de mitigar o de revertir esta situación. Es decir, dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. Hay una solución, ¿y cuál es? Que seamos el sumidero de carbono, de todo ese dióxido de carbono que está en la atmósfera, y volverlo a poner seguramente bajo el suelo como estaba. O sea, el petróleo estaba bajo el suelo guardado, lo quemamos y lo pusimos en la atmósfera, trabajamos los suelos, pusimos carbono en la atmósfera, emitimos, ponemos carbono en la atmósfera. La única forma eficiente, económica que hoy tenemos a disposición es la fotosíntesis, y tenemos que volver a poner ese carbono bajo el suelo, y en eso corre por parte de nuestra propuesta de la ganadería regenerativa. Bueno, ahora veamos qué características tiene esa propuesta de la ganadería. Si analizamos la composición de la ganadería a nivel mundial, la mayor parte todavía sigue siendo una ganadería tradicional, con muy baja carga, como decía Matías, y con muy baja producción. Es una ganadería que no tienta a los productores ni a las personas que trabajan ahí para quedarse, justamente porque estamos haciendo algo de muy baja productividad, de muy baja rentabilidad. Si bien no tiene un impacto negativo en el ambiente, pero tampoco tiene un impacto muy positivo, porque la bomba de carbono no está trabajando adecuadamente. Hay otro cuadrante donde, si nosotros usamos muchos insumos y no producimos, no existimos, digamos. Es un cuadrante donde realmente es muy difícil sobrevivir como productores. ¿Qué hemos hecho para solucionar esto? Y bueno, hemos tratado a través de la intensificación y el aumento de los insumos, llegar a un cuadrante donde la productividad es muy alta, pero el uso de insumos también es muy alto. Aquí en ganadería industrial ya hablaríamos, digamos, de
el animal pasa prácticamente toda su vida encerrado en un feedlot o encerrado en un freestall o en algún sistema de producción encerrado, donde puede haber, en Argentina es difícil lograr en este sistema una rentabilidad consistente a través de los años, por lo que mencionaba Matías de los ciclos, pero sí en otras partes del mundo tienen buena productividad y tienen buena rentabilidad. Ahora no miran el costado ambiental de esos sistemas. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Un cuadrante donde obtengamos una razonable alta productividad, obviamente no tan alta como esta ganadería intensificada, pero que lo hagamos en base a tecnología de procesos, con bajo uso de insumos o con bajo costo. Y situarnos en niveles medios de productividad, medios de ingreso, pero al gastar muy poco dinero, a tener buenos niveles de rentabilidad, inclusive mayores, como vamos a ver después, mayores que en algunos sistemas intensificados convencionales. Bueno, entonces definamos un poquito por dónde pasa esta propuesta. Es un movimiento que se viene dando en todo el mundo y nace básicamente de las necesidades de productores y técnicos que han identificado que todos los caminos propuestos iban como a ningún lugar, digamos. Entonces, básicamente no es algo que salió de la academia o que es un planteo desde las organizaciones. Hoy sí mucha gente lo toma porque identifica que es un camino, pero básicamente nace de eso. Lo principal es el cambio en la forma de ver el sistema y en cómo tomamos las decisiones. Después lo vamos a ver más en profundidad. Busca restablecer el funcionamiento del ecosistema mediante una biomímesis, es decir, tratar de identificar cómo funciona el sistema de manera natural e imitarlo. Tiene en cuenta el desarrollo del paisaje con todos sus componentes, de acuerdo a las ecorregiones, los componentes naturales que estaban ahí, o con algún reemplazo ecológico, pero tratar de armarlos de manera funcional y que también sea un lugar donde vamos a trabajar que nos dé ganas de ir, que sea bello, que sea sano y que sea vivible. Conseguimos buenos niveles de productividad y tratamos de minimizar el costo de procesos de insumos, y busca también, además de la rentabilidad, un incremento del capital social. El capital social que nosotros buscamos es generar una cultura regenerativa, que estemos conscientes plenamente en cada momento, ya sea como consumidores o ya sea como productores, más allá de identificar qué estoy comiendo, qué estoy comprando, qué acción colateral tiene en el medio ambiente o en la sociedad que me rodea. Eso es el capital social que buscamos, y cuando vamos a trabajar a los campos lo hacemos integrados con todas las personas del establecimiento, desde el que maneja la hacienda hasta el que toma las decisiones. Y el capital biológico, que es fundamental. Si no conservamos el capital biológico, nuestra subsistencia como especie en el planeta no tiene futuro. O sea, el capital biológico del suelo y del ecosistema nos sostiene hoy con dificultades, pero si seguimos así, no va a sostener a los humanos del futuro. Bueno, ¿cómo imitamos a la naturaleza? Algunas cuestiones prácticas de esta biomímica. Lo primero es mantener el suelo cubierto. Cuando vemos suelo desnudo, tenemos que ponernos nerviosos. El suelo tiene que estar cubierto siempre, y si es posible, con plantas verdes y con especies perennes. ¿Por qué las especies perennes? Porque las especies perennes están trabajando todo el año, aún que sean especies perennes de verano o perennes de invierno, en la temporada que tienen latencia, sus raíces están vivas y sus raíces están interactuando con la biota del suelo. Y buscamos biodiversidad. La productividad está en la biodiversidad. ¿Cómo imitamos a la naturaleza? Bueno, ese suelo cubierto, esa biodiversidad y esas plantas verdes nos generan suelos con fertilidad natural y con mucha biología, sobre todo de hongos. Las asociaciones entre los hongos y las raíces de las plantas, que se llaman micorrizas, son fundamentales para que un ambiente se vaya transformando temporada con temporada en algo más productivo y vivo. Y tratamos de minimizar los disturbios. ¿Qué son los disturbios? Y bueno, una labranza, un herbicida, un fertilizante, un agroquímico, que no decimos nosotros en manejo holístico, todas las herramientas están dentro de la caja, la tecnología está ahí para usarla, pero tratamos de pensar si hay algún proceso, alguna tecnología de proceso que lo reemplace antes de usarlo, lo usamos. Si no hay más remedio y el uso es necesario, se usa, pero analizando la causa y el efecto de lo que voy a usar, tanto económica como ambiental.
Y el sobrepastoreo es el disturbio más importante aplicado al 65% de las tierras del planeta que no tienen posibilidad de hacer agricultura u otra cosa y que están deteriorando esos suelos y en muchos casos transformándolos, ya los han transformado sobre pastoreos de generaciones anteriores en desiertos, lugares que eran muy productivos y muy vivos se han transformado en desiertos. El sobrepastoreo o el mal manejo del pastoreo es un disturbio también para el sistema natural. En la naturaleza no funcionaba así. Bueno, otra forma de imitar a la naturaleza es mantener los árboles en el paisaje, en aquellos ecorregiones donde están los árboles, tratar de conservarlos. Obviamente hay lugares donde el mal manejo ha hecho que los árboles ocluyan todo y hay que hacer algunas intervenciones, pero siempre buscando de que donde hay árboles el paisaje es más productivo. Inclusive en algunos lugares de sistemas de producción donde no había árboles, como en la región pampeana no había una abundancia importante de árboles, los árboles le agregan una capa más de productividad al campo, además de todas las cuestiones de bienestar animal que ya sabemos que provocan. Un vasito con agua. ¿Puede ser? Seguimos, perdón. ¿Cómo imitamos a la naturaleza? Bueno, acá podemos ver lo que les decía de qué pasa cuando un suelo está cubierto con especies perennes. Fíjense, la misma lluvia aplicada sobre 5 situaciones de suelo, como el agua prácticamente por escorrentía, el frasco está vacío y todo el agua entró al suelo y una parte del agua salió limpia sin lavar el suelo y se fue a cargar la napa, que es una de las cosas que buscamos que pase con el agua, o que quede en el suelo para que lo aprovechen las plantas, o que vaya a recargar la napa para que tengamos agua de calidad para animales y humanos. Fíjense a medida que yo voy descubriendo el suelo, cómo pasa con el proceso. En este extremo, el suelo con esta intensidad de lluvia se planchó, todo el agua escurrió, parte del suelo escurrió y prácticamente humedeció la capa superficial del suelo, pero agua para recarga de las napas no tenemos. Esto es una experiencia muy sencilla que la pueden ver en cualquier expo agro o agroactiva que en algún stand del INTA y que refrenda lo que les decía, el suelo tiene que estar cubierto y con especies trabajando todo el tiempo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, con mayor materia orgánica, estructura del suelo que se logra con la actividad biológica. Bueno, y el principio fundamental, como les decía, es hacer funcionar la bomba de carbono bien. Porque no basta que yo tenga los animales en un campo, todos sueltos y sobrepastoreando, porque la bomba de carbono ahí no está trabajando. El sistema es natural, yo no aplico insumos y tal vez no tenga emisiones, porque la emisión de esa media vaca por hectárea va a ser compensada por las 2 o 3 toneladas de pasto que yo voy a estar produciendo. Pero en ese mismo ambiente yo puedo tener una vaca y producir 8 toneladas de pasto y duplicar el secuestro de carbono de lo que emite la vaca. A eso nos referimos con hacer funcionar la bomba de carbono. ¿Y en qué consiste? Bueno, funcionaba con los herbívoros originales y con sus predadores agrupados. Del estudio de cómo funcionaba la naturaleza antes de la intervención del hombre, es que tenemos las claves para poder manejarlos ahora. Lo más parecido que tenemos son los herbívoros domésticos. Y bueno, como hoy hablaba Eugenia, hay gente que no quiere hacer uso de los animales o no los quiere ver sufrir en el sacrificio y demás. Tengo que decirles que, bueno, yo entiendo que no los coman o que no quieran sufrir, pero los herbívoros son necesarios. Sin los herbívoros, en el ecosistema no tenemos un equilibrio ecosistémico, no tenemos aire puro ni agua pura. El herbívoro es fundamental para hacer funcionar el 65% de las tierras del planeta, donde no hay otra actividad posible que hacer hoy que la ganadería, porque el herbívoro silvestre y el predador natural de ese herbívoro no están más. Entonces tenemos que recrearlo nosotros con los herbívoros domésticos, imitando como lo hacían en la naturaleza. Bueno, la bomba de carbono no es otra cosa que el crecimiento de las plantas. Disculpen, ¿eh? No puedo seguir hablando. La bomba de carbono no es otra cosa que hacer funcionar el crecimiento de las plantas, la parte aérea y la parte radicular, y con un pulso de redistribución que lo aplicamos cuando pasamos con el herbívoro consumiendo la parte aérea. En ese momento
que hacemos el consumo de la parte aérea, la planta por un balance de masas lo que hace automáticamente es matar un montón de raíces y esas raíces terminan siendo alimento para todos los sustratos de descomponedores y la cadena biológica del suelo, pero además la planta empieza a aumentar casi toda la fotosíntesis que hace en ese momento, la manda como vía de carbono líquido, es decir, como exudados de sustancias carbonadas, para estimular a todas esas micorrizas que están asociadas y poder obtener agua y nutrientes para hacer el nuevo rebrote. Además, cuando pasamos con los animales, queda una cantidad importante de bosta y de nitrógeno que según la carga animal puede equivaler a entre 100 y 500 kilos de nitrógeno por hectárea, un pastoreo, que termina de cerrar el círculo de ciclado de los nutrientes. Si lo vemos graficado en el tiempo, la bomba de carbono funcionaría así: la línea naranja con la acumulación de la biomasa aérea hasta un punto donde el pastizal ya recuperó se recuperó totalmente el pastoreo anterior y aplicamos el pastoreo para descargar esa bomba, y en ese mismo momento la masa radicular sufre la pérdida importante de raíces y es el momento preciso donde se activa toda la vía del secuestro del carbono en el suelo, a través de los microorganismos que están funcionando ahí en ese lugar. Bueno, entonces decimos que es el momento de empezar a pensar en la ganadería regenerativa. ¿Y por qué? Porque es parte de la solución a la degradación ambiental y el cambio climático que vivimos. Producimos bastante más pasto, o el doble de pasto, yo les diría, de un campo mal manejado, sin costo, solamente con hacer la tecnología de procesos. Buscamos en todos los casos bienestar animal. En la calidad de producto, bueno, hay cientos de estudios que hablan de la carne producida a pasto en estos sistemas y ya conocemos la calidad. Es un negocio más rentable, por lo que decíamos hoy, cuando cambian las relaciones de precio y estamos muy parados en una ganadería de insumos, los números se nos caen, por lo tanto es mucho más segura la rentabilidad, pero es mucho más resiliente, porque un sistema vegetal perenne, con árboles y con pastizales establecidos, es mucho más resiliente a sequías y mucho más resiliente a inundaciones. Y algo que no es menor y que es para todos ustedes, es que redefine el rol. Dejamos de ser productores de carne, productores de leche. Somos productores de servicios ecosistémicos. Si entendemos cómo esto funciona y lo medimos, como lo vamos a ver en la otra parte de la charla, también podemos sentirnos orgullosos de que producimos servicios para toda la sociedad y además hoy esos servicios se pueden medir, se pueden certificar y hasta se pueden vender. Con lo cual redefine el rol del productor agropecuario. Bueno, entusiasma a los jóvenes. Muchos jóvenes, nosotros nos encontramos trabajando en muchos campos donde la próxima generación se está por hacer cargo y dice: yo quiero venir a trabajar, pero de otra manera, como decía Eugenia, con la experiencia del viejo, pero viendo cosas nuevas, produciendo de una forma distinta. Y además, bueno, el tema de revitalizar todo esto nos permite generar una cultura, paisajes, escuelas, gente viviendo en el campo, ¿no? Ir por un campo que esté lleno de vida, tanto vegetal como animal como humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, sí, ¿tienen preguntas, consultas, dudas? Hay una pregunta, mira. Agarra el micrófono, Martín, que yo me voy hasta atrás. ¿Llego hasta acá? ¿Llega? No llega, ¿no? Bueno, vamos acá. Ahora, acá. Acá sí. Acá sí. Sí, acá sí, mira. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Me presento, mi nombre es Sebastián, soy ingeniero agrónomo, docente de la Escuela Agrotécnica de Santo Domingo y de la Facultad de Ciencias Agrarias. Mi pregunta es a modo personal para vos. ¿En dónde crees que está la estigmatización de la ganadería con respecto a la emanación de dióxido de carbono? Porque no la logro entender. Si los valores que presentás son reales, ¿en dónde está el vox populi que contaminamos? Esa es mi pregunta. Bueno, hay un estudio, no lo tengo ahí en la presentación para mostrártelo, pero cuando hablamos de la ganadería industrial y analizamos 1 kilo de carne producido exclusivamente en un corral,
tiene un impacto está medido la huella de carbono, de 33 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne producida. Claramente eso está tan descontada la fotosíntesis del maíz y de la soja que se produjo, pero bueno, todo el proceso de traer los granos y alimentar toda la vida de ese animal en un corral termina siendo algo muy alto en emisiones. Si eso lo comparás con una hamburguesa vegana, que son 3,5, 4 kilos de emisiones también, no es negativo. Y claro, el mensaje está claro, no consumas una hamburguesa de carne de este tipo, porque es 10 veces más emisiones que consumir una hamburguesa vegana. Ahora, las producciones de carne a pasto secuestran 4 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne producida, con lo cual la proteína es mejor, la calidad es mucho más completa, no hay que adherir ningún aditivo para que sea una dieta completa de la persona, y además estamos secuestrando 4 kilos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo que producimos. Entonces, ahí está la estigmatización, no es una estigmatización, es un análisis concreto y real que surge de números científicos, pero tenemos que decirle, bueno, a ver, ¿de cuál ganadería me hablas? ¿De la que emite 33 o de la que secuestra 4? No sé si respondí tu pregunta.